es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Pero menciono estos porque estamos viendo parte de las señales que el Señor anunció que habrían de ocurrir al momento al estar cerca su venida. Y hay algunos estudios. Anoche estuve yo oyendo un audio de una economista muy famosa de España, donde relata aspectos no solamente económicos, sino que también políticos y de otra naturaleza, que nos hacen pensar que lo que está ocurriendo en el mundo no es más ni menos que, como ella decía en unas palabras, es el final del principio de los dolores de parto. El final del principio de los dolores de parto. Entonces, lo que estamos viendo en este estudio es cabalmente ese punto de lo que va a suceder dentro de no mucho. Y aquí tenemos la imagen, una imagen, ¿verdad? No es que exactamente así vaya a ser, pero de la Jerusalén celestial, una ciudad toda de oro, y como se ven solo dos caras de la ciudad, aquí hay 3 puertas, y aquí hay otras 3 puertas, porque dijimos que habían 12 puertas, ¿verdad? Y aquí se ve lo que es la esfera del planeta Tierra, ¿verdad? Pero también recordemos que antes de que la ciudad celestial descienda, va a ocurrir un acontecimiento que es preocupante, porque dice Pedro que el mundo va a ser deshecho, va a ser quemado por fuego. Y no es que solamente la tierra vaya a ser quemada, tierra y cielos, sino que los que estén en la tierra, que no sean creyentes, van a ser quemados aquí. Aquí van a morir, digamos, el resto de la población mundial, excepto los creyentes que sean arrebatados para los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces esta tierra está por desaparecer. Y eso dará paso a la eternidad, que es lo que estamos viendo, donde el Señor va a retomar lo que había iniciado en el Edén, donde va a haber una ciudad donde ya no va a haber noche, nunca va a haber noche. Siempre será de día, y en donde los seres humanos podrán estar conviviendo con los animales que hoy en día son feroces, pero que para ese entonces habrán cambiado la naturaleza de estos animales. O sea, que hay un león, aquí hay un cordero, un lobo, y ahí están las personas compartiendo. Eso va a ser en la nueva tierra. Entonces tenemos que la descripción de las características internas de la ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, se prolonga hasta Apocalipsis 22:5. Estamos en el capítulo 21 y vamos a ver el versículo 14, que fue en el que nos quedamos la semana pasada. Pero desde ahí, de ese capítulo 21 hasta el 22:5, se prolonga las características internas de la Nueva Jerusalén. Luego vamos a ver que hay varias exhortaciones de parte del Señor Jesucristo, así como llamadas de atención respecto al peligro de torcer o de desviarse de las enseñanzas de las profecías del Apocalipsis. Esto lo vamos a ver en el capítulo 22. Entonces hay exhortaciones y llamadas de atención de
con respecto al peligro de torcer y desviarse de las enseñanzas de las profecías de este libro. Entonces el versículo 14 del capítulo 21 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto tiene también una connotación espiritual, porque recordemos que la iglesia se construye, se edifica sobre un fundamento en donde la piedra angular es Jesucristo, y de la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Ese es el cimiento. Entonces tiene esa connotación espiritual de que estos cimientos están basados sobre estos personajes que aportaron mucho de la doctrina de la cual nosotros hoy somos beneficiados. Entonces Juan dice en el versículo 15, el que hablaba conmigo, se recuerdan que era un ángel, y era uno de los 7 ángeles que tenían las copas de la ira de Dios. Entonces, aquí Juan dice que ese ángel que hablaba con él tenía una caña de medir. La caña era de oro, y lo que tenía que medir era la ciudad. Iba a medir sus puertas y su muro. Dice puertas porque son 12 puertas. Recordemos que el muro es un muro que tiene una altura de 66 metros más o menos de altura. Entonces el propósito del ángel de medir la ciudad con la caña de oro es transmitir información acerca de la ciudad que no podía impartirse por visión directa. Porque una cosa es tener la visión de algún objeto, pero otra cosa es saber las medidas de esa visión. Y esa es la razón por la cual el ángel va a medir esa ciudad, el muro y las puertas, para darle la información a Juan de cuáles son las dimensiones de estos elementos. La acción de medir asegura algo que reciba bendición, preservarlo de daño espiritual o contaminación. Versículo 16 dice: la ciudad se halla establecida en cuadro. Aquí está dando las referencias de cómo va a ser esta nueva ciudad. O sea, no es una figura redonda, ni es triangular, ni de ninguna otra figura. La ciudad está establecida en cuadro. La longitud es igual a su anchura y es igual a su altura. Y este ángel, después de que la mide, dice, y midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. 12,000 estadios. Eso va a medir la Nueva Jerusalén. Te dice, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. ¿Qué nos está diciendo? Que la ciudad va a ser un cubo, como un cubo, que va a tener los 12,000 estadios de longitud, altura y anchura. O sea, la ciudad tiene forma de un cubo y sus medidas son de 2,182 kilómetros por lado. 2,182 kilómetros por lado, equivalentes a 4.7 millones de kilómetros cuadrados. 4.7 millones de kilómetros cuadrados. O sean 10,393.3 millones de kilómetros cúbicos. Es una ciudad grande. 10,393 millones de kilómetros cúbicos es algo extraordinario. Uno se pregunta por qué se necesita que la ciudad tenga ese volumen, esas medidas tan grandes. Si nosotros pudiéramos imaginarnos cómo va a ser esa ciudad comparada con el mundo que habitamos el día de hoy, más o menos se vería así. Esto en amarillo sería la Nueva Jerusalén y este es el mundo. O sea, ocuparía, si lo vemos desde el, ¿cómo se llama?, del continente del norte, estaría abarcando casi desde Alaska hasta la mitad de México. Esa área ocuparía. Aquí está sobrepuesto, pero eso sería, digamos, incrustado.
Pero esto es lo que va a medir solamente la ciudad celestial. La tierra, la nueva tierra, no dice cuánto va a medir. Probablemente puede ser que sea algo como esto que estamos viendo aquí de nuestro mundo, o sea más grande, o tal vez más pequeño. De eso sí no hay referencias en la Biblia. Entonces aquí está otra figura de medidas de la gran y santa ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Aquí este dato da 2.160 kilómetros, pero depende de los centímetros del codo que se utilicen para llegar a esto, porque yo establecí 2.182 en base a lo que las medidas bíblicas que nos da ahí de cuánto mide un codo. Pero aquí dice 2.160 kilómetros. Aquí hay 3 puertas, otras 3 puertas. Entonces, los 2.160 son por todos lados. Más o menos su aspecto va a ser como esto. Un cubo todo de oro, y aquí tenemos el muro. El muro va a llegar hasta esta altura. Y aquí están sus puertas, por lo menos aquí hay 6 puertas, porque del otro lado, los otros 2 lados, hay otras 6 puertas. Pero Juan, cuando ve descender a la ciudad, la ve más o menos de esta forma, y él desconoce las medidas, y por eso el ángel mide con la caña de medir y le da esa información a Juan. Pero yo les mostraba en la figura anterior que sobreponiendo esta ciudad en el continente americano, abarcaba más o menos desde Alaska hasta la mitad de México. Pero si lo ubicamos en el continente, en el Medio Oriente, esto que está aquí, eso sería el área que ocuparía la nueva ciudad, la Jerusalén celestial. Ustedes se dan cuenta, aquí está Egipto, o sea, agarra una parte de Egipto, agarra una buena parte y casi todo el desierto de Arabia, y sigue por toda esta línea, abarca una parte de Turquía, Siria, Irán, y obviamente aquí está Israel. Entonces, si la pusiéramos acá, ese sería el área que ocuparía la nueva Jerusalén. Si ya ponemos ese mapa con sus nombres, estamos diciendo que viene más o menos de por acá. Aquí está Arabia Saudita. Entonces viene de por acá, se llega hasta acá. Llega aquí, esta línea, agarra Irán, se cruza para acá, agarra una parte de Turquía, Siria, Irak, Israel, obviamente, pero hay otras ciudades acá que también las cubriría. Ahí estaría sobrepuesta si la pusiéramos así. Pero sabemos que la Nueva Jerusalén no va a ser posicionada en este mundo, porque este mundo va a ser deshecho, va a ser quemado. Pero solamente como para tener una idea de cómo va a ser esta ciudad. Bueno, entonces sigamos. Entonces el versículo 17 dice, y midió su muro. Aquí va a dar las medidas del muro. La anterior era las medidas de la ciudad. Midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Esos 144 codos traducido a nuestras medidas serían más o menos 66 metros de altura. 66 metros de altura son más o menos como un edificio de 22 niveles. Creo que el Ministerio de Finanzas llega más o menos a esa altura, 22 niveles. Entonces, esa va a ser la medida del muro que va a estar rodeando toda la ciudad. De modo que el muro podría estar construido de algún metal precioso incrustado con piedra de jaspe, proporcionándole un brillo maravilloso, como veíamos en la figura que les mostré hace un momento. El 18 dice que el material de su muro era de jaspe. Por eso decimos aquí que está construido de algún metal precioso incrustado con piedra de jaspe, que le va a proporcionar un brillo maravilloso. Dice, el material del muro era de jaspe, pero la ciudad, o sea, toda la ciudad, era de oro puro. Mire qué cantidad de oro. Dijimos 10.300 y pico millones de kilómetros cúbicos de oro puro. O sea, ese es algo escandaloso. ¿Eh? ¿Dónde en la tierra ha habido una cantidad de oro así? No hay historia.
pero era un oro semejante al vidrio limpio. O sea, no es como el oro que nosotros conocemos, un oro amarillo, sino que este pareciera más como un oro que da la semejanza, como dice acá, de vidrio, o sea, transparente, como un oro blanco, pero transparente. El material de construcción de la ciudad en sí es oro, pero no oro terrenal. Es brillante como el cristal, limpio, translúcido en todos los puntos a la gloria omnipresente. ¿Se imaginan ustedes esa ciudad construida con este material que es de oro? Pero si a eso le añadimos que la gloria de Dios va a estar cubriendo esa ciudad, la brillantez de esa ciudad va a ser algo impresionante. Yo creo que ni el sol va a brillar, ha brillado como va a brillar esta ciudad por la misma presencia de Dios, por su gloria. O sea, la mente humana no puede concebir la magnitud de la grandeza de las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. O sea, pensar que nosotros vamos a estar ahí, hermanos, de veras que lo emociona a uno y lo pone a pensar, porque ahí cada uno de nosotros tenemos nuestras casitas y nos esmeramos en tenerlas bonitas, bien decoradas, con piso cerámico, con madera, con lámparas bonitas, muebles de finos y todo eso. Pero eso va a ser nada comparado con lo que va a ser esta gran ciudad. Saber qué tipo de muebles van a haber ahí. Saber qué área se nos va a asignar a cada uno. Si son 10.3 millones de kilómetros cúbicos, quiere decir que van a haber como niveles, como un edificio, porque solo el muro, dijimos que como 22 niveles sería el muro, pero toda la ciudad es muchísimo más. O sea, ¿para qué se requiere una ciudad tan alta, tan grande? Quizás va a estar llena de niveles en donde vamos a estar ubicados todos nosotros. O sea, habría que hacer algunos cálculos para ver si cada uno tuviéramos un espacio de 10 por 10 metros o 10 por 20 metros, ¿cuántos cabríamos ahí? ¿Cómo estaríamos distribuidos? Pero es algo que es difícil de poderlo calcular. Pero sigamos, el versículo 19 dice, y los cimientos del muro de esta ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Entonces aquí el ángel está diciendo a Juan, ¿cómo van a ser esos cimientos? Hay 12 cimientos. El primer cimiento era, dice, de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto esmeralda. El muro de la ciudad está ordenadamente diseñado con toda piedra preciosa, formando un orden de espectacular belleza. Cada piedra preciosa está unida a la otra para resaltar la hermosura del muro en todos sus aspectos, hablando solo del muro, ¿verdad? Pero va a ser un muro que es realmente impresionante. Pero sigamos viendo la descripción que da el ángel a Juan de estos cimientos. El quinto cimiento de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Es una gran cantidad de piedras preciosas de todo tipo que en la historia no hay ningún edificio construido así, menos una ciudad. Yo he estado viendo lo que los árabes están construyendo en el desierto, unas ciudades impresionantes en el desierto, con lagos que no son naturales y unos edificios que de veras uno cree que son fantasía, pero es una belleza impresionante lo que los árabes están haciendo. Pero eso no va a ser nada comparado con la Nueva Jerusalén. Ahorita solo gente multimillonaria puede visitar esos lugares de Arabia, porque creo que el costo de una noche en uno de esos hoteles son como, no me recuerdo si decía, como $10,000 la noche, de las más baratas, $10,000 la noche. Ahora nosotros vamos a estar en una ciudad que es
1.000.000 de veces mejor que lo que los árabes están construyendo. Y no vamos a pagar ni un solo centavo. Estaremos ahí junto con el Señor, porque aparte de estar en una ciudad tan impresionante, es estar con la presencia de Dios con nosotros. Eso no tiene precio. 21 dice, las 12 puertas, mire qué interesante, las 12 puertas eran 12 perlas. Si el muro mide 66 metros, imaginemos que las puertas no sean los 66 metros, pero que sean 60 metros de altura, perlas de 60 metros de altura, en la tierra no hay, definitivamente. Cada una de las puertas era una perla, o sea, son 12 perlas de ese tamaño. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. No dice que es de asfalto negro, ni de concreto, ni de adoquín. Son calles de oro puro. Y dice, no dice calles, dice calle. Al parecer es una calle que une toda la ciudad como una sola, ¿cómo se llama? Una sola calle de donde se puede acceder a la ciudad. Y es una calle de oro puro, o sea, ahí no van a haber carros, ahí no van a haber motos, ahí no van a haber bicicletas, no van a haber caballos dentro de esto, sino que nosotros estaremos ahí recorriendo esa ciudad así. O sea, es algo que realmente la mente no da para imaginar tanta belleza que el ángel está describiendo acá. Cada una de las puertas de la ciudad es una perla de 60 metros de altura y 65 metros de ancho. Imagínense, perlas de 60 metros de altura y 65 de ancho, aproximadamente por las medidas que se dan. Es algo impresionante. Y esas son las puertas. Y ahí es donde van a estar un ángel en cada una de las puertas. Y esas puertas van a tener un nombre cada una. Esto de que las puertas tengan el nombre de las 12 tribus no es nada distinto de lo que la Biblia nos cuenta con respecto a lo que era el templo de Salomón, que tenía varias puertas y cada puerta tenía un nombre. Y fíjense que entre uno de los estudios que yo acabo de leer, que les decía el viernes que me enviaron, vi que cuando el Señor habla en San Juan capítulo 14 y versículo 6, cuando Él dice, yo soy la puerta, yo soy el camino y la vida, o sea, la puerta que él está hablando ahí, que Él dice que Él es la puerta por donde se puede entrar al Padre. Y es que en el templo había una puerta que se llamaba el camino. Y entonces todos obligadamente para entrar ahí tenían que entrar por esa puerta para poder entrar al templo. No al templo, sino que al terreno donde estaba construido el templo, porque más adentro, después de algunas otras puertas, hasta llegar donde estaba el puro edificio del templo, pero la puerta de acceso a todo eso era la puerta que se llamaba el camino. Entonces el Señor cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo que Él es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Versículo 22 dice, y no vi en ella templo, en la nueva Jerusalén. Aquí no está hablando de la Jerusalén del milenio, aquí está hablando de la Jerusalén de los cielos nuevos y tierra nueva. En ese lugar no va a haber un templo físico como lo va a haber en el milenio. ¿Por qué no va a haber templo ahí? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Además de la belleza impresionante de la ciudad, de oro puro, con un muro de 66 metros de altura y que sus cimientos son de las 12 perlas preciosas, las 12 perlas preciosas, y que las puertas son perlas, encontrar adentro de esa ciudad al Señor Todopoderoso, que es el templo de ella, o sea,
la misma ciudad se quedará corta en fulgor y en esplendor ante la presencia de Dios. Y el Señor es el templo en esa ciudad. O sea, no va a haber una construcción literal como hoy lo tiene. Bueno, ahorita Israel no tiene templo, pero van a reconstruir ese templo en el milenio. Cuando el Mesías regrese a la tierra, dice, él edificará el templo de Jehová, se dice Zacarías 6:13. Y dice, y habrá un templo nuevo en Jerusalén durante el milenio. Lo dice Zacarías, cuando el Mesías regrese a la tierra para el milenio, para inaugurar su reino en el milenio. Pero en la nueva Jerusalén no hará falta templo. Juan explica la causa de la ausencia de un templo en la ciudad celestial. Y la razón es porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. El Cordero también es el lugar santísimo de la nueva Jerusalén, junto con el Padre Celestial. O sea, la figura que hoy tenemos del lugar santísimo, aquí vamos a ver lo que realmente va a haber en la nueva Jerusalén y que era lo que en la tierra se dio como una figura de lo que iba a hacer o lo que va a ser en ese periodo. El Cordero Mesías posee la misma dignidad, atributos y gloria que el Padre. En la ciudad celestial, el Cordero será adorado al igual que el Padre, como el Señor Dios Todopoderoso, porque Él es Dios en el sentido más riguroso del vocablo. O sea, el Señor, recordemos que no tenemos tres dioses, sino que tenemos un solo Dios manifestado en tres personas. Pues ahí vamos a tener esa experiencia de ver la realidad de esto que hoy nosotros tenemos alguna vaga idea de lo que es nuestro Dios. Pero sigue diciendo en el versículo 23, la ciudad, esa nueva ciudad, la Jerusalén celestial, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. No tiene necesidad. ¿Por qué no hay necesidad de sol ni de luna? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, imaginémonos en una ciudad que nunca va a haber noche, nunca va a haber oscuridad. Todo el tiempo será de día. Y si nosotros vamos a ser llevados a esa ciudad para adorar al Cordero y a Dios Padre, quiere decir que nuestra adoración va a ser eterna. No vamos a decir que vamos a regresar a nuestra casa para ir a dormir porque ha llegado la noche, porque siempre será de día. Y va a ser de día porque el Señor estará en ella. Esta nueva Jerusalén va a durar eternamente, eternamente. No dice que 100 o 1000 o 10,000 años, eternamente. Y eternamente no va a haber noche. Quiere decir que la presencia de Dios va a ser permanente, eterna en la nueva Jerusalén. Por toda la vida, Dios estará en esa ciudad. No dice acá de que en algún momento la ciudad se va a oscurecer y que va a haber noche. Siempre va a ser de día, dice. No tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La presencia de Dios suplirá la luz necesaria para la iluminación de la nueva Jerusalén. Ahí no vamos a encontrar calles con postes de concreto y tendido eléctrico y un montón de vistas horribles que hoy vemos en las ciudades de marañas y de cables que se cruzan unos con otros y algunos haciendo cortocircuito y que dan una mala impresión. No, ahí la luz va a ser la misma presencia de Dios. Esa luz, esa presencia de Dios va a suplir la luz necesaria para iluminar la nueva Jerusalén. Y ahí vamos a estar. Los que hoy en día han apostatado de su fe y le han dado las espaldas al Señor, se van a perder algo gloriosísimo. No tendrán el privilegio de estar acá. Y quizás algunos o muchos de ellos vayan a estar en un lugar de tormento.
porque hemos visto las profecías y los pasajes bíblicos donde Pedro, Pablo y el mismo Señor condenan a los falsos profetas, falsos apóstoles, los falsos maestros, y que todos estos irán a parar al infierno y se perderán esta oportunidad que tuvieron en su vida de haber estado ahí por la eternidad. La antigua creación, o sea, en la que estamos hoy, necesita de luz del sol y de la luz de la luna. La nueva creación tendrá la Shekinah o Shekinah, le dicen otros, que es la presencia de Dios, la gloria de Dios. Va a estar en esta nueva Jerusalén. Es decir, la luz de la presencia de Dios. La ciudad santa será iluminada por la gloria de Dios. Y pensar, hermanos, que queda poquito tiempo para que estemos ahí. Eso nos causa una sensación de alegría, de que quisiéramos que ya fuera el viaje para allá. Tal acción añadirá a la belleza ya existente en la ciudad. O sea, la presencia de Dios va a añadir una belleza impresionante. Es difícil, hermano. Yo creo que no hay palabras para describir cómo va a ser esa ciudad. Y estamos hablando solo de la Nueva Jerusalén. No estamos hablando de la tierra nueva. Aquí estamos hablando de la Nueva Jerusalén, donde el privilegio va a ser para los hijos de Dios, aquellos que el día de hoy somos el cuerpo de Cristo y que seremos la esposa del Cordero. Para el resto de personas no. Podrán entrar, pero ellos no van a vivir ahí. Nosotros vamos a residir ahí. Porque toda la gente que al final del milenio, que no sea muerta cuando la tierra sea quemada y que la arrebaten para la nueva tierra, ellos van a vivir en la nueva tierra, como vivió Adán y Eva en el principio. Vivirán en un ambiente claro, igual como lo vivió al principio Adán y Eva. Pero no sé, eso no se puede comparar con los que vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Eso es una experiencia totalmente diferente. El Cordero será la lámpara de la Nueva Jerusalén. ¿Se imagina qué luz irradia el Señor para iluminar esa ciudad por la eternidad? Si hubiese sol en la nueva creación, la luz de la gloria de Dios y del Cordero sobrepasarían en brillo y esplendor a la luz que éste pudiese producir. Toda esta información la está dando el ángel a Juan con respecto a esta nueva tierra y a la nueva Jerusalén. 24 dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Ojo, póngale atención a esto. Dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Naciones, quiere decir que del mundo entero que hoy vivimos, cuando el remanente que quede al final del milenio, que conformen las distintas naciones y que hayan sido salvos, andarán a la luz de ella. ¿Cuál ella? La ciudad. O sea que la nueva Jerusalén iluminará la tierra nueva. Y ellos van a caminar en esa tierra nueva a la luz de la nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra, miren, van a haber reyes en la tierra, traerán su gloria y honor a ella, a la nueva Jerusalén. Por eso es que hay 12 puertas, porque por esas puertas ellos podrán entrar para adorar al Señor y para llevar, dice, traerle honor ahí al Señor en esta nueva ciudad. Naciones se refiere a los sobrevivientes del milenio, o sea, personas que no se integraron en la rebelión de Satanás y de Gog y Magog. Cuando se hace el último intento contra Dios, estas serán las personas sobre quienes reinarán los santos resucitados. Sobre estas naciones que estén en la nueva tierra, que hayan pasado del final del milenio para ahí, van a ser gobernados por los santos resucitados. ¿A quiénes nos referimos a esto? Bueno, el Señor dio un pasaje importante que muchas veces nosotros no lo hemos comprendido. Y es este, Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo,
De cierto os digo que en la regeneración es la tierra nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, refiriéndose a los apóstoles, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, los apóstoles, los 12 apóstoles, van a gobernar sobre las 12 tribus de Israel, uno por cada tribu. Pero hablando de los apóstoles. Pero como hay varias naciones, no solamente la Israel terrenal, el resto de naciones tendrán que ser gobernadas. ¿Quiénes van a gobernar esas otras naciones? La iglesia, nosotros. Entonces, mira el trabajo que vamos a desempeñar. O sea, aparte de estar en la Nueva Jerusalén adorando a Dios ahí en persona, literalmente, estaremos cumpliendo una función de gobernación o de gobernar el resto de las naciones. Robert L. Thomas comenta: las naciones están compuestas de gente salvada que sobrevive el reino milenial sin morir y sin integrarse en la rebelión de Satanás y que experimenta algún tipo de transformación que le capacita para la vida en el estado eterno. O sea, estas personas que al final del milenio sean trasladadas a la nueva tierra vivirán en sus cuerpos humanos, físicos, eternamente, nunca morirán. Si consideramos que casi todos estos han venido del milenio, quiere decir que muchos de ellos que empezaron el milenio ya llevan 1000 años de estar vivos y ahora son trasladados a la nueva tierra donde vivirán eternamente y no se envejecerán, no se morirán, porque allá no habrá más muerte. Vivirán eternamente como había sido el diseño del plan del Señor al principio cuando Adán y Eva. Serán como Adán y Eva en el huerto del Edén antes de la caída. Serán seres humanos, no son seres extraterrestres, seres humanos no resucitados que habitarán en la nueva tierra. No resucitados porque vivos como estén los van a transportar a ese lugar. No como la iglesia que va a experimentar la resurrección. Serán seres humanos no resucitados que habitarán en la nueva tierra, el paraíso restaurado. Por eso se habla de regeneración. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 22 del 1 al 5. Y van a estar por toda la eternidad. No 1000 años, no 10,000 años, por toda la eternidad. Estos serán los individuos sobre quienes los santos resucitados reinarán. Los santos resucitados somos nosotros. Y serán también los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que van a resucitar. También ellos pasarán a formar parte de este grupo para reinar a los vivos que estén ocupando las diferentes naciones. En la nueva creación, tanto las naciones que han sido salvas como sus reyes adorarán al Mesías y se someterán a su soberanía. Para este momento ya Satanás ha sido enviado al infierno junto con todos sus seguidores, de manera que la nueva tierra nunca más va a ser afectada por la influencia de Satanás ni de sus ángeles caídos. Sus puertas, dice, hablando siempre de esta ciudad, la Nueva Jerusalén, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. No van a ser cerradas porque, mire, dice, no habrá noche. O sea, siempre va a ser de día. Entonces, los reyes y toda la gente de la nueva tierra van a entrar por esas puertas para adorar y van a salir. Y los santos saldremos de ahí, de esas puertas también, para ir a gobernar todas las naciones. Pero esas puertas nunca estarán cerradas. O sea, aunque hay perlas ahí, grandísimas como puertas, nunca se van a usar para cerrar o para abrir. Permanecerán abiertas por siempre. La idea de la frase es que
las puertas de la ciudad jamás serán cerradas de día y siempre va a ser de día. Es decir, estarán abiertas constantemente. La Nueva Jerusalén tendrá seguridad permanente. Como ya se ha señalado, sus altos muros no son para proteger a sus moradores, sino para simbolizar que esa seguridad ya existe. El hecho de que las puertas permanezcan abiertas todo el tiempo refuerza la idea de la paz y tranquilidad existente en la ciudad celestial. Fíjense que si uno lee el Salmo 72, uno se da cuenta de alguna información que tal vez porque no la hemos leído o la hemos leído muy a la carrera, no nos percatamos de que en el milenio, cuando el Señor reine durante el milenio, ese milenio se va a caracterizar por ser un periodo de paz, un periodo de justicia también. Y obviamente, como el Señor va a estar reinando en el milenio, entonces la gente vivirá en paz. Pero eso nos hace pensar que ante la postura de los post-tribulacionistas y los aminaristas, están totalmente equivocados. Porque si el milenio es un periodo de paz y de justicia, y cuando los postmilenialistas dicen que estamos viviendo hoy el reino, eso no puede ser porque el Salmo 72 dice que el reino se va a caracterizar por paz y por justicia. ¿Y quién de nosotros puede creer que el día de hoy en todo el mundo haya paz? No hay paz. Y que haya justicia hoy, no hay justicia. Entonces los postmilenaristas están totalmente equivocados pensando que estamos viviendo en el milenio. Y los aminaristas que dicen que no hay milenio, porque esto ha sido siempre el reino, también están peor que los postmilenaristas. Porque si retrocedemos al siglo pasado, aún al siglo XIX, ahí encontramos que se dieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y un sinfín de guerras. Entonces, si el Salmo 72 dice que el milenio es un periodo de paz y de justicia, tampoco se puede avalar lo que esta gente piensa, los amilenaristas. Entonces, la postura del premilenarismo es la que prevalece. Y decimos premilenarismo porque entonces Cristo viene antes del milenio. Y no como dicen los postmilenaristas de que Cristo viene al final del milenio. Porque entonces el milenio nunca se daría porque si fuera hoy no hay paz ni hay justicia. Pero aquí estamos viendo ya no solo el milenio, sino que estamos viendo esa nueva etapa que vamos a vivir, que es la eternidad. O sea, ya hemos dejado atrás el milenio y que solo al final del milenio se va a dar esa rebelión cuando Satanás sea suelto, pero porque así está profetizado también. Pero son datos interesantes que nos hacen pensar y estar seguros de que no estamos equivocados, que todos los datos que da la Biblia se están viendo en la realidad y podemos confirmar que estamos en este periodo que es antes de la venida del Señor y que falta ese momento en que la iglesia va a ser levantada y que luego venga el periodo de la gran tribulación, la semana 70, para que al final de ese periodo entonces aparezca el Mesías y tome posesión de su reino y empiece que se dé inicio al reino milenario. Entonces, el día se extiende indefinidamente sin interrupción porque las tinieblas nunca van a haber en la nueva ciudad. Nunca. La ausencia de la noche significa que ha habido un cambio en el ciclo de día-noche. Eso ya no va a ser posible en ese periodo. Ya no va a haber día-noche. Por eso yo les mencionaba la vez pasada que si no va a haber día-noche, entonces quiere decir que la tierra, la nueva tierra,
va a estar quizás en otro sistema planetario, porque en el sistema planetario actual la Tierra gira y se traslada, y decíamos que gira en 24 horas y se traslada en 365 días y gira alrededor del Sol. Pero como ya no va a haber Sol, ni va a haber luna, y la Tierra de hoy va a ser quemada, entonces la nueva Tierra va a ser un sistema distinto y no va a estar girando. Entonces, esos eventos que sean del equinoccio, del solsticio y todas esas cosas ya no van a existir porque va a ser una situación diferente. La presencia permanente de la gloria divina es lo que produce la desaparición de la noche en la Nueva Jerusalén. O sea, la oscuridad desaparece por la presencia de Dios, por su gloria. El texto, por lo tanto, pone de manifiesto dos estupendas realidades. Primero, las puertas de la ciudad santa no serán cerradas bajo ninguna circunstancia. Y segundo, no habrá noche en la Nueva Jerusalén. Interesante, ¿va? Si usted se pone a pensar en esto y pusiera a funcionar su creatividad, de veras que uno puede medio imaginarse de cómo va a ser la cosa, pero no podemos llegar a entender la realidad. Entonces, bueno, aquí dice, habíamos visto el 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Entonces dice el versículo 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Quiénes? Los reyes y las naciones van a llevar la gloria y la honra de las naciones a la Nueva Jerusalén, porque ahí estará lo que nosotros conocemos como templo, que será el mismo Dios en persona. Estos, o sea, los reyes llevarán a la Nueva Jerusalén la gloria y honra de las naciones, es decir, sus mejores regalos lo tendrán que llevar a la Nueva Jerusalén. Todos, absolutamente todos los reyes y todas las naciones. O sea, los líderes de las naciones organizadas tendrán acceso a la santa ciudad y pagarán allí sus tributos regularmente. Nadie se quedará sin cumplir con esto. Los vocablos gloria y honra apunta a la excelencia del tributo que los reyes de las naciones llevarán a la Nueva Jerusalén. O sea, si aquí en esta tierra, cuando el rey David y el rey Salomón reinaban y las naciones llevaban sus presentes, ¿se recuerdan de la reina de Sabá o de Saba? Cuando llegó con Salomón y le llevó pues regalos realmente impresionantes, como según lo declara la Biblia. Si eso sucedió aquí en la tierra, imagínense cómo va a suceder allá. O sea, no se puede describir. Dice que en ella, o sea, en la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo nosotros vamos a poder entrar en esa ciudad. Ahí no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Pues de hecho, en ese periodo no habrá nada inmundo, ni abominable, ni mentiroso en la nueva tierra, porque la tierra va a ser totalmente depurada. Le dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Este versículo establece de forma enfática la santidad de la Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Obsérvese la doble negación antepuesta al verbo entrará. Es enfática y el verbo que le sigue tiene función de futuro y jamás entrará en ella algo profano o ceremonialmente impuro. Es decir, en la ciudad habrá perfecta santidad. O que hace abominación y mentira. La entrada en la Nueva Jerusalén estará vedada a todos los mencionados en Apocalipsis 21:8. Ni siquiera van a sobrevivir para ese tiempo. Aquí solo está, este es como una hipérbole diciendo algo que es imposible que suceda. Solo entrarán en ella aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. No hay ninguna sugerencia en la Biblia de que exista posibilidad de salvación en la eternidad
o después de la muerte. No hay. Para los que no fueron transportados, o sea, de los que murieron cuando la tierra sea quemada, no hay posibilidad de que resuciten y vayan a parar ahí. La Biblia afirma de manera rigurosa que el que cree en Cristo tiene vida eterna, según Juan 6:47, y que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, según Hebreos 9:27. En Apocalipsis 21:8 vimos ya que aquí menciona que nadie de estos van a entrar ahí. ¿Quiénes eran? Pero los cobardes e incrédulos, por parejas, los cobardes y los incrédulos. Otra pareja, los abominables y homicidas. Otra pareja, los fornicarios y hechiceros. Otra pareja, los idólatras y todos los mentirosos. Todos este grupo tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, imposible que puedan llegar a la Nueva Jerusalén. No hay forma. No hay, aunque algunos afirmen de que van a resucitar y van a llegar ahí, aquí Apocalipsis 21:8 dice que radicalmente ellos no van a poder llegar a ese lugar. Por eso es que es importante mantener nuestra fe en el Señor, nuestra santidad, nuestra consagración a Dios y estar seguros de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, porque lo que nos espera es gloriosísimo. Pero si nuestros nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, nuestro futuro es un futuro muy lamentable. En este libro se hace mucho énfasis dado al Cordero en Apocalipsis 21:9 y el 22:3. Nótese que se habla de la esposa del Cordero en 21:9. Los 12 apóstoles del Cordero, 21:14. El Cordero como templo, 21:22. El Cordero como lumbrera de la santa ciudad, 21:23. El libro de la vida del Cordero, 21:27. Evidentemente, las naciones y los reyes de la tierra mencionados en 21, 24 y 26 tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero, los reyes de la tierra mencionados, puesto que tienen libre entrada en la Jerusalén celestial. Al final del milenio reciben alguna clase de transformación que les permite vivir en la eternidad en un nuevo estado similar al de Adán y Eva antes que pecasen. Pero no solamente los reyes de la tierra, sino que las personas que vivan también en esas naciones. De manera que la promesa acá es extensiva solo para ese grupo de personas. Muy bien, entonces hasta ahí terminamos el capítulo 21. Esta es otra figura, otra imagen que se encuentra en internet de más o menos de cómo va a ser la ciudad, la nueva ciudad, la Jerusalén celestial, ¿verdad? Pero es solamente imagen de las personas de cómo creen que va a suceder. Nos quedan 10 minutos, vamos a medio avanzar un poquito con el capítulo 22. El capítulo 22, que es el último de Apocalipsis, habla de las bendiciones del estado eterno. Y aquí vamos a ver alguna combinación entre lo que va a ser el milenio y lo que va a ser el cielo nuevo y tierra nueva. Entonces vamos a aquí recordar siempre que la tierra esta va a ser quemada y los cielos, o sea, ese es un hecho, es una realidad, está profetizado. Más o menos así va a ser el ambiente donde los creyentes del final del milenio sean trasladados a la nueva tierra, donde va a ser un ambiente como el de Adán y Eva en el principio. Entonces, la descripción de las características internas de la ciudad nueva, Jerusalén, se prolonga hasta Apocalipsis 22:5. Luego hay varias exhortaciones de parte del Señor Jesucristo, así como llamadas de atención. Esto ya lo vimos. Vamos a ver. Bueno, aquí. Hay además una invitación compasiva a todo aquel que reconozca su sed espiritual a venir a la fuente de agua de la vida eterna. Existe esa invitación y es una invitación debido a la compasión de Dios para que todo aquel que reconozca su sed espiritual pueda venir a la fuente de agua de la vida eterna. Esa agua simboliza el regalo de la salvación, o sea, un regalo de Dios que se recibe solo por la fe en Jesucristo. Solo por la fe, no hay otra forma. Te dice aquí el versículo ya 1 del capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida.
después de lo que vimos en el capítulo 21. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Recordemos que en esa nueva ciudad, ahí estará posicionado el trono de Dios y del Cordero. O sea, un solo trono para las dos personas. Recordemos que no tenemos tres dioses ni dos dioses, es un solo Dios. Pero ese trono estará compartido ahí por el Padre y por el Hijo. Y de ese trono va a salir ese río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. El profeta Ezequiel menciona una escena similar en el capítulo 47, versículo 1. Y dice el profeta Ezequiel: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Está hablando de la casa de Dios, el templo. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Está hablando del templo del milenio. Aquí, Ezequiel. Versículo 12 del capítulo 47 dice: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto durante todo el año, en el milenio. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina, en el milenio. También el profeta Zacarías dice que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Zacarías 14:8. Los mencionados profetas, Ezequiel y Zacarías, se refieren, sin embargo, a escenas relacionadas con el reino mesiánico, o sea, en el milenio. No nos confundamos, porque el capítulo 22 está hablando de los dos temas, del milenio y de la eternidad. El río es el agua de vida, y su presencia en la ciudad simplemente significa que la plenitud de vida será la experiencia de todos los que habiten ahí, en la Nueva Jerusalén. Va a ser la experiencia de todos los que ahí habiten, la eternidad. Hay un singular parecido entre los primeros 5 versículos de Apocalipsis 22 y la escena del huerto del Edén descrito en Génesis 2. El cuadro que se presenta es que el río de la vida fluye a través del medio de la ciudad, y el árbol es lo suficientemente grande para cruzar por encima del río, de modo que el río está en medio de la calle y el árbol está a ambos lados del río, de la Nueva Jerusalén. Aquí no estábamos hablando del milenio, eso estábamos hablando del capítulo 22. En el huerto del Edén, el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Mire qué similitud o qué contraste. En el huerto del Edén, el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Aquí dice que el árbol de la vida va a estar al centro del río al río de la vida. Te dice 22:9, Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, primero, el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal un poco más retirado. Esto fue en el principio, en Génesis, pero en el principio de la Nueva Jerusalén igualmente va a haber un río que sale del trono de Dios, y es un río de vida, y que circula a través de la ciudad. Y que ese árbol de la vida va a ser lo suficientemente grande para cruzar por encima del río, de modo que el río está en medio de la calle y el árbol está a ambos lados del río. Génesis 2:10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se partía en 4 brazos. La belleza del huerto del Edén debió ser deslumbrante. También ahí había agua abundante. La desobediencia del hombre causó la entrada del pecado y de la muerte como consecuencia directa. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los 5 versículos al comienzo de Apocalipsis 22, que es el que estamos ya viendo ahorita, muestran que la redención de Dios devolverá la nueva creación al estado
del huerto del Edén y a la intención del Creador con la humanidad. O sea, el plan original se va a cumplir hasta, de acuerdo con estos 5 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis. La muerte y resurrección de Cristo han provisto el medio perfecto para poner fin al pecado y a la muerte. La Biblia enseña con suma claridad que quien pone su fe y confianza en Cristo recibe el regalo de la vida eterna. La entrada a la Nueva Jerusalén es para quienes tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que mencionan el agua como símbolo de bendición que fluye de la presencia de Dios. Por ejemplo, Isaías 12:3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Jeremías 17:13: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. La escena que Juan ve tiene que ver con la Nueva Jerusalén, es decir, con la nueva creación y no con la tierra antigua, que es la que nosotros habitamos el día de hoy. Versículo 2. Ahí nos vamos a quedar. Ya no nos va a dar tiempo, son las 12 en punto. Lo vemos en el próximo domingo, el versículo número 2 del capítulo 22, y ahí estaremos terminando ya el libro de Apocalipsis. Les dejo el tiempo por si tienen preguntas, comentarios, aportes que hacer. Pueden encender su micrófono.